Como todo salón de videojuegos, Uniplay era un espacio en penumbras, casi una cueva en la que destacaban las luces de las marquesinas de las maquinitas, los rayos catódicos que salían de los televisores y el sonido constante de la música de videojuegos. Agolpados sobre los tableros, golpeando y empujando con fuerza los botones y palancas, un grupo de jovencitos jugaban al Space Invader y Asteroids, los booms del momento. Esos primeros arcades acababan de desembarcar en Colombia, en pleno centro comercial de Bogotá, y eran un imán para chicos que querían escapar por un momento de las obligaciones. El sitio se convirtió rápidamente en un punto de reunión de una generación, pero de a poco los videojuegos pasaron a un segundo plano. A esos chicos empezaban a interesarles otras cosas que también estaban de moda: el dinero fácil, las drogas. No tardaron en convertirse en una temible banda de delincuentes juveniles que pasaría a ser recordada como los Bee Gees. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Los chicos bien. El mapa social del momento estaba marcado, como de costumbre, por barrios marginales, populares y otros bien acomodados, pudientes. Los Bee Gees pertenecían sobre todo a estos últimos. Eran niños de bien. Los viernes y los sábados especialmente, se veía a muchos jóvenes acudir al Unicentro para charlar y pasar el rato. Algunos estudiaban en los mejores colegios, los bilingües de la Uncoli. Otros buscaban nuevos horizontes, ya que habían sido expulsados por incipientes problemas de conducta. Una crónica del periodista Mauricio Bonilla describe a este perfil de joven colombiano de los primeros años 80 como jóvenes que salían a pasear con sus pintas, sus Adidas, Reebok y Nike comprados en Miami o en San Andresito, Levi's, chaquetas de jean y pantalones anchos. Las chicas llevaban casi siempre los uniformes de sus exclusivos colegios, hablaban perfecto inglés y pertenecían también a familias de la sociedad bogotana. Es por ello que, cuando llegaba el fin de semana, el estacionamiento del Unicentro se llenaba de autos deportivos Mercedes-Benz que les prestaban sus padres. El centro comercial se había convertido en un sitio de moda desde su inauguración el 27 de abril de 1976. Era el primero en su tipo. Había una tendencia que luego se iba a replicar en todas las grandes ciudades. Enormes paseos comerciales repletos de marcas que animaban al consumo constante. Allí había viviendas y oficinas, pero su principal atractivo eran los negocios de ropa. En sus imponentes vidrieras exhibían todas las marcas de ropa que eran el último grito de la moda. Unicentro está de aniversario y los regalos son para usted, que en solo 5 años ha hecho de Unicentro la ciudadela comercial más importante de Latinoamérica. El centro comercial acababa siendo como una extensión de los proms que organizaban los colegios de categoría. Desfiles muchas veces patrocinados por diseñadores de moda que eran a su vez amigos de esas familias de buen nivel. Mientras las escuelas de chicas hacían competencias de porristas, los hombres afilaban la rivalidad entre colegios en los partidos de básquet. El mundo estudiantil, de alguna forma, reproducía a su manera el modelo norteamericano adolescente que se veía en las películas de aquellos años. Pero los años 80 también mostraban los límites de ese espejismo.
La vida de lujos se entremezclaba con el dinero fácil que solo podía tener un origen: el narcotráfico. Today by the U.S. ambassador to Colombia that a major cocaine factory had been shut down in his country. 13 tons of cocaine from the jungles of Colombia. Y ese flagelo, que crecía con rapidez en todo el país, no diferenciaba entre ricos y pobres. A lo sumo les asignaba distintas tareas en el amplio mercado de producción, compra y venta de estupefacientes. Cuando caía la noche en Bogotá, también aparecían ciertos fantasmas. La violencia estaba instalada hacía tiempo y no se limitaba al creciente poder de las guerrillas y las fuerzas paramilitares en la espesura de la selva. En las calles capitalinas también se respiraba un aire pesado. Los comerciantes estaban armados, eso todo el mundo lo sabía. La delincuencia comenzaba a ser una constante en esas madrugadas donde todo parecía valer. En ese contexto, una nueva generación se criaba. Surgimiento de la pandilla. Entre competencias de Pac-Man y algunas cervezas, se fue conformando un grupo más compacto de jóvenes que empezaron a correr el límite de sus actividades y aspiraciones. La pandilla empezó a cobrar forma y también a ganarse su propia fama. Según el diario El Tiempo, el nombre de la banda era un homenaje a los Bee Gees, el grupo británico convertido en los reyes de la música disco. Entre los años 60 y los 70 habían conseguido tal repercusión mundial que ya entrados los años 80 eran todo un suceso musical que quedó como un sello indeleble en la historia. Su álbum doble y a la vez banda sonora de la película Fiebre de Sábado por la Noche, protagonizada por John Travolta en 1977, sería una de las canciones y melodías para siempre asociadas a la banda. Pero los Bee Gees no se parecían tanto a esos muchachos de sonrisa enorme, pelo largo y pantalones acampanados. Al menos su presencia en las calles o los pasillos del centro comercial no inspiraba felicidad entre quienes los veían abrirse paso. Esa pose de niños malos que se juntaban en Santa Bárbara a jugar videojuegos se fue tornando algo más violenta con el correr del tiempo. Inicialmente esos jóvenes bogotanos se daban la pelea en las pistas de baile con un estilo llamado el paso cachaco, y con este atraían a las mujeres y ganaban cada vez más territorio en la capital. Y ciertamente estaban ganando cada vez más espacio en una zona de por sí disputada por muchas facciones. El narcotráfico en Colombia para los años 80 ya estaba muy instalado. En las 2 décadas anteriores, la demanda mundial de cocaína había aumentado exponencialmente y con ella los circuitos ilegales que sacaban la sustancia del país y la distribuían a zonas limítrofes y principalmente a los Estados Unidos. Los carteles se consolidaban y el ingreso de dólares al país por el gran flujo que significaba la venta de cocaína al exterior empezó a aumentar como la espuma de una ola imparable. Familias enteras se volcaban al comercio de la cocaína, comenzaban a surgir claros exponentes que lideraban esas bandas, eran los capos narcos. El narcotráfico tendía sus redes en la empobrecida comunidad campesina que de pronto encontraba una jugosa oportunidad laboral en ese mercado. Claro que, a la vez, los ataba para siempre a una red que se manejaba a sangre y fuego. En Bogotá las consecuencias empezaban a verse cada vez con mayor frecuencia. Fueron años en los que se conformó el llamado Bronx de la ciudad, un sector delimitado por varias manzanas que fue completamente copado por el narcotráfico y la violencia durante décadas. Justamente pueden ver el video que hicimos al respecto en este canal. Fue bajo este contexto que los chicos de los Bee Gees comenzaron a experimentar con algo más que el baile y los videojuegos. El consumo de drogas y alcohol comenzó a fluir y los primeros golpes criminales que dieron ya como banda fueron a distintas farmacias del barrio Santa Marta. Era el año 1984 y los muchachos descubrieron que a través del robo podían hacerse con buenas cantidades de dinero en una sola noche y luego gastarlo igual de rápido. Se perfilaba una pandilla que, a diferencia de otras que podían verse en los barrios más marginales,
Estaba compuesta principalmente por estos jóvenes de clase social adinerada que durante el día seguían asistiendo a colegios distinguidos, pero al caer la noche se divertían asaltando comercios. Entre la gente de la zona que observaba con inquietud la expansión de los Bee Gees, ya se señalaban algunos nombres: el negro Tadeo, Esteban, Pinky, Pirata, Juano, Lucas. Pero lo cierto es que eran decenas los jóvenes que de forma más o menos constante se sumaban a sus travesuras que ya se tornaban preocupantes. En las fotos de época puede verse a los distintos integrantes de la banda que en muchas instantáneas ya se animaban a mostrar pistolas. Posaban con actitud desafiante y también como si todo se tratara de un juego. Se los puede ver abrazados, apuntándose con armas entre ellos y haciendo la mímica de estar en medio de un tiroteo. En las calles se contaban sus historias sin escatimar en algún condimento de ficción. Eran tantos los Bee Gees que no quedaba muy claro ni su origen ni realmente cuántas personas formaban parte de él. En una extensa cobertura del universo se recoge el caso de Felipe Mercado, quien creció en el mismo barrio de los Bee Gees y siguió con precavida distancia sus andanzas callejeras. A partir de esos recuerdos escribió un libro titulado Se llamaban los Bee Gees de Unicentro, en el que atestigua aquellas anécdotas de las que deja constancia documentada. Mercado lo relata con una mezcla de nostalgia, pero aclara que no se trata de una apología al delito, sino de un cuadro de época, una instantánea de aquellos tantos años locos. Expulsados y reagrupados. Cuando la presencia de los Bee Gees en el centro comercial se tornó ya caótica, los directivos del Unicentro decidieron tomar medidas fuertes para cortar el problema de raíz. Llamaron a la policía y decidieron echarlos para siempre de aquel paseo comercial. Prohibirles el ingreso de forma permanente y estar atentos a que no volviera a surgir una pandilla de esas características. Para los Bee Gees fue momento de cambiar su base de operaciones. Así, decidieron trasladarse a la zona de la 98, que a primera vista resultaba más adaptada a las necesidades y deseos de la banda. Era una zona inundada de discotecas, con vida nocturna y también un espacio a disputar de forma más violenta. Allí sí que tenían contrincantes de peso. En las pistas de baile que se abrían cada noche en las discos Río, Amnesia, Escape, El Urban, Stardust, Fuente Azul, Unicornio, los chicos empezaron a reclamar territorio. Allí la droga fluía con mucha más fuerza que en los pasillos de un centro comercial. La pandilla pasaba a otro nivel. Las peleas a puño limpio en las calles del sur de la capital dieron paso muy rápidamente a batallas campales con cuchillos y armas. Quizás las cifras hayan sido exageradas por el paso del tiempo, pero hay quienes decían en aquellos barrios que los Bee Gees tenían no menos de 500 integrantes. Y así de grandes eran también sus peleas. Por esos años más críticos, cobró notoriedad uno de los integrantes más antiguos de la pandilla, conocido como el negro Tadeo. En el libro de Mercado se lo describe así: el más pinta, el más probón, el Mohamed Ali del parche, el más alzado y parlador, el más ganador, el más lindo, el Michael Jackson del combo, el papá de la pandilla, el primer ídolo, la única verdadera estrella de los Bee Gees. Entre los integrantes que pasaron a tener un nombre importante en esta etapa ciertamente más ruda de la banda, también se contaban Chamo, un joven que andaba en moto y solía trabarse en fuertes peleas, incluso si estaba en muletas; Rocky, así apodado porque se parecía a Sylvester Stallone, y por entonces estaba en auge su saga de películas boxísticas; y finalmente Esteban Araque, uno de los más buscapleitos y que sería parte central en el desmembramiento final de la banda. Tal era el nivel de violencia y abuso de sustancias que sostenían por esos años los distintos integrantes de los Bee Gees, que su fase más callejera terminó siendo también la última y más breve. Los pleitos escalaban en gravedad y el resentimiento entre facciones, las venganzas y traiciones
comenzaron a hacer que el clima se tornara cada vez más tirante. Toda esta trama de violencia urbana inspiró no solo libros, sino también una serie que se estrenó en noviembre de 2023 en el catálogo del servicio de streaming de Amazon Prime Video. ¿Tú conoces esa pandilla? ¿Los Bee Gees? A lo largo de 8 episodios, se muestra el derrotero de los principales miembros de la pandilla y la situación económica y social que enmarcó el fenómeno de su surgimiento. A nivel narrativo, se trata de un relato de ficción que busca mostrar el crecimiento y la evolución de sus personajes en un momento importante para toda una generación. Están en una etapa crucial de sus vidas, en el pasaje de la vida infantil y adolescente a la etapa adulta. En ese camino, la violencia y los excesos se interpusieron. En gran medida, la serie vuelve a poner sobre la mesa el tema de la adolescencia y el modo en que el contexto social influye y tuerce el destino de las distintas generaciones. También trajo a la actualidad un relato de época que enfoca la atención en un momento específico de Colombia, marcado por la violencia callejera. Me di cuenta de que por fin hacía parte de algo más grande. Los Bee Gees. El declive. Los integrantes de los Bee Gees, como casi todos los adolescentes, tenían la sensación de que aquella primavera duraría para siempre, que podían llevarse el mundo por delante, divertirse y hacer lo que quisieran sin que ninguna consecuencia los alcanzara. Eran jóvenes y así lo sentían, inmortales. Pero lo cierto es que la pandilla no tardó en convertirse en un loco recuerdo de juventud, al menos para aquellos que consiguieron salir vivos. Decíamos que hay que poner el foco en uno de sus más reconocidos integrantes, Esteban Araque, para comprender qué pasó finalmente con los Bee Gees. Hacia el año 1987, la situación dentro de la banda se estaba tornando bastante extrema. El cóctel mortal que significaba el abuso de drogas entre los integrantes y las constantes peleas, cada vez más feroces, empujó a la muerte a muchos de ellos. El crecimiento meteórico del grupo hacía que estuviera conformado por tantos jóvenes que las cada vez más frecuentes muertes de sus miembros no hicieron mella al principio. Seguía siendo una pandilla fuerte y multitudinaria, a pesar de que fallecían constantemente, ya fuera por heridas producidas por peleas en las que se veían envueltos o por las consecuencias en su salud por el consumo constante de cocaína. Cuando la muerte alcanzó a El Negro Tadeo, uno de los líderes más célebres, sí hubo una convulsión al interior de la banda. Con la muerte de Araque se presentaron las estocadas finales. La periodista Silvia Duzán, asesinada por paramilitares en 1990, llegó a escribir una crónica sobre el acelerado declive de los Bee Gees. En su pluma, así se describía a aquellos dos pandilleros tan famosos en el barrio. Esteban era 3 años menor que Tadeo, pero había crecido algunos centímetros más. Su cuerpo era grueso, la piel bruñida, llena de cicatrices. Sus ojos no reflejaban interés. Se podía pasar horas enteras tomando frente a un bar. Buen amigo de Tadeo. Blasfemaba, vivía pendiente de las miradas. A Esteban le faltaban pocos días para cumplir 21 años cuando fue acribillado en aquellas mismas calles que parecían su terreno más conocido. Las pandillas afloraban en distintos puntos cardinales de la ciudad y había enfrentamientos. Duzán cuenta en sus crónicas que el germen de aquella seguidilla de muertes empezó en el restaurante Urban, sobre el costado nororiental de la 93 con 14. Por motivos que nunca quedarían muy claros, Esteban sacó una pistola calibre 22 y disparó a las costillas de otro joven conocido como el Japonés. Salió del bar atolondrado, sabiendo que acababa de cruzar una línea que podía condenarlo. Fue más temprano que tarde porque aquella sería la última noche que lo verían con vida. Felipe Mercado, a quien hemos mencionado por escribir uno de los libros que concentra gran parte de la información que hoy se tiene sobre esta banda, relata que todo ocurrió en la madrugada del 7 de abril.
En plena zona rosa de Bogotá, un pistolero anónimo salió al cruce de Esteban, que caminaba junto a su hermano, y lo acribilló. A pesar de que la escena del crimen estaba a menos de 50 metros de la clínica del Country, no pudieron salvarle la vida. La muerte tocaba cada vez con más frecuencia las puertas de la pandilla. A Ricardo el Pirata lo habían acuchillado en la zona del Cartucho y la siguiente bala fue para Tadeo. Su cuerpo apareció más allá de la 152 y entre los vecinos, que en muchos casos conocían a estos jóvenes desde niños, se esparcía el rumor de que otra banda reclamaba la zona y estaban dispuestos a asesinar a cualquiera que se interpusiera. Cuando llegó al final de Tadeo, él, al igual que Esteban, estaba entrando en la edad adulta y proyectaba dejar atrás el pasado pandillero y apuntar a una carrera universitaria. La muerte del líder de la banda de Unicentro se atribuyó a muchos autores. Se decía que lo había matado un policía, o acaso el miembro de aquella otra pandilla que extendía su poderío. Se hablaba también de que existía una lista negra. Uno a uno estaban detallados los nombres de aquellos miembros de los Bee Gees sobre los que pendía una versión callejera de la condena a muerte. Otra de las teorías populares que se tejieron en torno a la dispersión del grupo involucraban al abuso sexual de la hija de un mafioso en Bogotá y la revancha que éste tomaría sobre los implicados. Nuevamente, la leyenda y el rumor que corrió en el boca en boca se alimentaba de aquella idea que los propios Bee Gees habían sabido forjar. Eran capaces de cualquier cosa. Así, entre funerales silenciosos y miradas cargadas de desconfianza, el grupo se fue diluyendo. La aventura juvenil devenida en trayectoria criminal adolescente se escurría entre las manos de esos hombres que debían elegir entre la muerte segura y estar a tiempo de tomar otro camino. Ike Cabanzo, otro de los Bee Gees populares, se fue del país, al igual que varios de sus compañeros, cuyos prontuarios aún no les aseguraba otro tipo de condena. Los demás estuvieron entre la cárcel y la vida en las calles, ya completamente entregados a un consumo que los empujaba a su vez a la marginalidad absoluta. Han pasado 30 años de las andanzas de los Bee Gees, pero su historia se mantiene vigente como el emergente de una época en la que la narcoviolencia inundaba todos los estratos sociales. Ellos marcarían un sello diferente de un sector adinerado que así todo se veía atraído por la vida fácil que, en apariencia, se ofrecía en las calles. El recuerdo de esa rebeldía que escaló tan rápido quedó grabada para siempre en los agitados años de una Bogotá extrema. Ay, aquí tengo una princesa hermosa. Esta princesa hermosa los quiere saludar, les quiere mandar un abrazo muy grande y decirles gracias por haber llegado hasta el final del video. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero sus mensajes y comentarios para complementar este video y también las sugerencias para futuros. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye bye. Chao. Una miradita. Bye bye.